que ya estaban vencidos y que no se habían renovado. En fin, mucho desorden. Nosotros les planteé incluso que cuando en el periodo de transición con el presidente López Obrador y que platicamos de este tema, le dije, oiga, yo voy a llegar a poner orden en las concesiones porque no puede ser que haya municipios que no tengan agua y distritos de riego que tengan agua de más, y entonces que los distritos de riego le vendan agua al municipio cuando ellos no pagan el agua. Pues eso no puede ser. Entonces me dijo, sí, a nosotros no nos dio tiempo y hay que seguir avanzando. Lo digo como una anécdota, pues, y estamos poniendo orden, se tiene que poner orden para evitar la corrupción y también, pues, para garantizar que todos tengamos agua o que en aquellos lugares donde hay escasez de agua se privilegie el consumo humano del agua. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y evitar, pues, esta transmisión de derechos que ha generado mucha corrupción y acaparamiento de agua y que no está en regla. Hoy ya tenemos una sola base de datos, eso nos da mucha transparencia y todo lo que va a tener que ver con los permisos de agua, pues va a ser un modelo completamente transparente. Y la mayoría están de acuerdo en eso. ¿Quién no está de acuerdo? Pues quien todavía tiene algunos privilegios. Ya lo platicamos, después todavía no tenemos la certeza de cuándo vamos a ir. Sí. Nos quedan 2 fines de semana realmente de visita. Sí. A ver, vamos. A ver el compañero allá atrás. Ahora vamos a acabar más temprano para poder firmar y tomar la foto. Dijo, ¿presidenta? Ya fueron muchas notas hoy. Ya. ¿Presidenta? Demasiadas. Ajá. No me paro por la cámara, presidenta, pero sobre este acuerdo de las 40 horas, preguntarle sobre lo que significó o cómo se dieron estas mesas de diálogo, porque de pronto no nos enteramos en las noticias o en la propia difusión cómo se dio este acuerdo para que fuera hasta el 2027, el arranque, entiendo, con la tabla, pues la reducción de 2 horas en la jornada laboral. ¿Cómo se concreta ese acuerdo, presidenta? Primero, el 1 de mayo que planteamos la propuesta, era una propuesta similar, solo que empezaba en el 2026, ¿no? Pero era gradual. O sea, la propuesta inicial que nosotros hicimos el 1 de mayo del 2025 era gradual hasta llegar a las 40 horas en el 2030. Lo que estuvo a discusión es cómo era esa gradualidad. Y repito, para llegar a un consenso, a un acuerdo, pues se planteó 27, 28, 29 y 30, 2027 hasta el 2030. Pero Marat nos puede platicar más cómo se dieron las mesas de trabajo. Sí, como ya mencionábamos, esto derivó de un amplio ejercicio de diálogo. Se hicieron mesas regionales para con ello aglutinar estados que tienen más o menos la misma vocación económica. Se tuvo también en algunos casos mesas estatales, mesas sectoriales, mesas con los trabajadores, mesas con los empresarios, mesas con las cámaras empresariales, mesas con los organismos de las y los trabajadores, también encuentros con la academia. En fin, se hizo una revisión, un planteamiento integral. También, como les reitero, en esto pues ya mucha experiencia ha corrido en diversos países en el mundo, y por la otra el cumplimiento de un convenio que es el 116 de la OIT, en donde también deja de manifiesto cuáles son algunas de las recomendaciones que se dan para la implementación progresiva. Y en ese sentido, pues una de esas recomendaciones que fue cumplida a cabalidad fue el que se realizaran estos ejercicios de diálogo. Ahí hubo, por supuesto, planteamientos que de una y otra parte pues fueron considerados, otros que pues también para poder construir el acuerdo pues tuvieron que darse prioridad a unos más, pero en principio el marco general, como les digo, es lo que ya nos había planteado nuestra presidenta, es que lo pudiéramos lograr de manera gradual. Se da, me parece, el tiempo suficiente y necesario para que todo el mundo vaya empezando a hacer las adecuaciones correspondientes. Decirles que incluso nos da muchísimo gusto
que hay empresas que ya han empezado en este proceso, adelantándose incluso a la gradualidad que fue anunciada, y pues esto habla también del compromiso que han ya dejado de manifiesto, no solamente pues en los sectores empresariales, sino también, como les digo, por parte de los trabajadores, que en muchas ocasiones pues son también quienes conocen de primera mano, por supuesto, los procesos productivos y tienen mucho que contribuir en cómo ir compactando ciertos tiempos, y esto permite con ello pues que demos pie a una reducción gradual en los tiempos que se están estableciendo. Y al final el compromiso también decíamos pues es para que al final del gobierno de nuestra presidenta pues ya quede con en toda su magnitud esta reducción, y con ello materializar lo que fueron las aspiraciones de millones de trabajadores durante décadas, y ahora pues justamente en un tramo muy compacto de tiempo logremos aún con esta gradualidad pues cumplir con esta meta. Para el secretario, presidenta, si me lo permite también, no me presenté, Máximo Allende, para su objetivo. Preguntarle, secretario, en el caso de ¿cuál fue el rol de los sindicatos? ¿Cuál fue la participación de los sindicatos en estas mesas de trabajo? Porque aún con el anuncio que hoy se hace histórico de una reducción de 2 horas, luego 4 y al final terminarán siendo las 8 horas laborales, habrá quienes hubiesen querido que la reducción de la jornada laboral fuera de manera inmediata. Entonces son 2 preguntas. La primera es el rol de los sindicatos en el diálogo obrero-patronal que hubo para llegar a este acuerdo, y la otra pregunta sobre el mismo tema sería, secretario, ¿cómo se justifica la gradualidad de esta implementación? Bueno, nuevamente, presidenta, decirles nuevamente que pues hubo una contribución muy importante con los sindicatos. Estuvimos viéndonos mucho, estuvimos dialogando muchísimo, hubo planteamientos también que ya tenían incluso con muchísima solidez, ya trabajos muy claros sobre cómo lograr este aspecto, el de la implementación de la jornada. Fue una participación muy activa, reitero, no solamente, además tenemos que decir que participaron las representaciones sindicales, sino también hubo representaciones de trabajadores no sindicalizados, hubo también recepción de colectivos, se escuchó también esas voces. Entonces pues fue, digamos, una visión en ese sentido amplia. Y reitero nuevamente, hay experiencias sobre cómo lograr esta implementación, por eso la gradualidad. Si preguntan cómo llegamos a ella, pues bueno, primero a través del diálogo, que es lo que ya mencionamos, fueron propuestas que se fueron acercando hasta que lográramos cuál iba a ser esa ruta de implementación. Por la otra, pues toda la jurisprudencia internacional que ya existe al respecto, particularmente de la OIT, y también por la otra la experiencia que en otros países pues han mostrado ya pues buenas prácticas que fueron también recogidas, algunas de ellas, y que fueron condensadas en esta propuesta. Entonces decirles pues fueron muchas las contribuciones que se hicieron, también por supuesto del sector empresarial. Esto permitió también que con ello pues hubiera un avance de consenso, y pues nos da mucho gusto porque estamos cumpliendo nuevamente con el objetivo que se estableció de arranque de gobierno. Gracias, presidenta. Sí es importante que sepan, no es un trabajo sencillo el que hizo Marat y su equipo. O sea, evidentemente los trabajadores que querían pues las 40 horas el próximo año, y eso fue lo que plantearon desde el principio. Todas las representaciones de todos los trabajadores, todas la CTM, la CROC, todos plantearon, a ver, queremos 40 horas en el 2026. Y muchos de los empresarios dijeron, oigan, pues no podemos 40 horas. Incluso algunas cámaras dijeron, a ver, 40 horas va a ser imposible. Entonces, ¿cómo vas acordando desde los trabajadores que te dicen las y los trabajadores, queremos 40 horas en el 2026, y empresarios que te dicen, no, no queremos 40 horas, queremos que se queden 48 porque va a afectar la economía de nuestras empresas, particularmente incluso las pequeñas empresas, que es a quien puede incluso llegar a tener mayores problemas, pero en esta gradualidad pues se puede hacer. Entonces va trabajando, bueno, 2 horas en el próximo año, no, porque ¿cuándo nos vamos a adecuar? En fin. Y al mismo tiempo el salario mínimo, porque bien podrían haber dicho, a ver, está bien, vamos por las 40 horas, pero el salario mínimo ya no aumenta.
Entonces es un trabajo de meses, empezamos en mayo. Yo les dije, a ver, el ingreso tiene que seguir aumentando, porque es necesario para las y los trabajadores mexicanos. Y en esa condición de que siga aumentando, ¿cómo podemos llegar a la semana de 40 horas? Que también es una demanda de los trabajadores. Y se llegó a este consenso que es muy adecuado. A lo mejor no es lo ideal para los trabajadores ni lo ideal para los empresarios, pero lo importante es que todo el mundo puso de su parte y podemos llegar a un consenso. Y esto la verdad es muy valioso en nuestro país en estos momentos. En cualquier momento, pero particular ahora, pues yo lo valoro mucho. Sobre el primer anuncio, presidenta, del aumento al salario mínimo, ¿cómo blindar este aumento que pasa de 8,000 a 9,000 pesos el salario mínimo ante la inflación? Ya lo explicó Marat y se ha trabajado, no hacemos, no son ocurrencias. Yo planteé como una meta y esa meta la trabajé en su momento con expertos y participaron empresarios y trabajadores y expertos economistas, que lo ideal para el trabajador mexicano es que el salario llegue a garantizar 2.5 canastas básicas. Entonces planteé en uno de los 100 puntos que haya un aumento gradual hasta alcanzar 2.5 canastas básicas. En el 2026 van a ser 1.8, ¿no? Con el 13% de aumento, y queremos que siga aumentando. Obviamente en acuerdo con los empresarios y trabajadores. Ahora, este aumento del 13% vive una modelación en la Secretaría de Hacienda. O sea, Marat consulta con el secretario de Hacienda y hay modelos económicos que te dicen qué pasaría con la inflación y el crecimiento económico, etcétera, etcétera, con un aumento al salario de esto. Y ahí se planteó que no impacta en la inflación. Entonces, no son decisiones de ocurrencias de un día a otro, sino son decisiones trabajadas. Obviamente un trabajador que diría, pues yo quisiera que el aumento fuera del 100%, ¿verdad? Pero pues eso sí tendría impactos después en la inflación. Y entonces lo que te aumenta el salario, pues te impacta en el aumento de precios de lo que estás comprando. Y además de otras implicaciones. Entonces, por eso son decisiones estudiadas, trabajadas y acordadas. Y eso es muy importante. Sí, le preguntaba esto justo porque es uno de los argumentos más recurrentes en medios de comunicación y en espacios de deliberación sobre estos aumentos, que es que aumenta el salario mínimo, pero también aumenta la canasta básica, aumentan los precios del jitomate, de la cebolla, etcétera. Entonces aumentan el salario, pero también aumentan los precios, dicen en algunos medios de comunicación particularmente. Además tenemos lo que llamamos el PASIC, que es el paquete económico que se firma con una canasta básica que fue definida y que recientemente firmamos. Fíjense, firmamos del 2024 al 2025 la canasta básica acordada con comercializadores y productores bajó de 945, creo que era, a 910. Ahora volvimos a firmar y se quedó en 910 pesos la canasta básica. Si consideramos que hay 3% de inflación, o 2.5, 3% de inflación, pues quiere decir que ahora cuesta menos la canasta básica de lo que costaba hace 6 meses. Entonces, son instrumentos que usamos de no imposición, o sea, no imponemos un precio a un producto, sino llegamos a acuerdos voluntarios que nos ayudan a que no haya inflación y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Fíjense, además en esto, nuestro programa de vivienda pues está atendiendo a los que ganan 1 y 2 salarios mínimos con el Infonavit. Entonces, un trabajador formal va a haber aumentado su ingreso en 1,000 pesos, casi, y para el próximo año, y además tiene la posibilidad de acceder a vivienda del Infonavit, ganando un salario mínimo. Entonces, pues obviamente que es mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias.
Presidenta, si me permite otro tema económico tiene que ver con los polos de desarrollo. En el Estado de México arrancó una jornada de ciclos de informes de trabajo. Y en Ciudad Nezahualcóyotl efectivamente se va a construir un polo de desarrollo en el marco del Plan Oriente. Pero me llama mucho la atención la ubicación en la que decide Presidenta instalar un polo de desarrollo en Neza, porque en Ecatepec, digamos, hay más habitantes, en Naucalpan pues tiene un sector industrial muy importante, y Nezahualcóyotl no precisamente tiene una vocación maquiladora o industrial. Preguntarle a usted por qué en el marco de este Plan Oriente y de los polos de desarrollo decide que sea en Neza, para el caso de Estado de México, un polo de desarrollo, y si está considerando construir más. A ver, lo primero es que la inversión de las empresas, pública o privada, pero principalmente privada, para el sector manufacturero, no solo se da en los polos de bienestar. Nuestra meta son 100 parques industriales que se están dando en muchos lugares ya. No sé, Altagracia, ¿cuántos parques da? 20, o sea, de los 100 que nos planteamos, 20 parques industriales ya inaugurados. Construidos e inaugurados, es decir, ya tienen un mínimo al menos ahí. Tenemos ya 108 construidos. Fíjense. O sea, aparte de los polos de bienestar, hay 108 parques industriales en construcción y 20 que ya están operando, por lo menos con una parte. Y es lo que definimos como Plan México. Entonces, la inversión no solo se da en los polos de bienestar. ¿Qué es lo que buscamos en los polos de desarrollo económico para el bienestar? Que sean terrenos muy, digamos, importantes. La mayoría tienen más de 30 hectáreas, hay algunos que tienen 3,000 hectáreas, en donde se puedan poner clústeres de ciertas empresas. Clústeres, empresas de cierto tipo, como por ejemplo farmacéutica, que se pueda poner en un determinado lugar. Se tiene que desarrollar el área, ahí mismo va a haber vivienda, va a haber un centro de salud y el desarrollo de industria principalmente. ¿Qué característica tienen los polos de bienestar? Son terrenos que aporta el municipio. Entonces Neza levantó la mano y dijo, yo tengo un terreno en donde quisiera que hubiera un polo de bienestar. En ese polo de bienestar hay incentivos económicos. Hay incentivos económicos para la inversión, en general no importa el lugar. Lo que buscamos es que lo que use más agua, pues se instale en el sur-sureste del país, que es donde hay agua. Pero hay incentivos hasta cierto nivel. Y en los polos de bienestar hay todavía más incentivos. Entonces en Neza, pues fue el presidente municipal de Neza quien dijo, yo tengo un terreno que sería muy bueno que hubiera el desarrollo de algún tipo de industria aquí. Y así ha sido. Terrenos municipales, estatales o federales que se ponen a disposición para que sean polos de desarrollo económico. Por último, Presidenta, a propósito de la encuesta que hoy da a conocer el Heraldo de México, que la mantiene con el 73% de la aprobación. Vamos a ponerla más para que a algunos les dé Sí. enojo. Preguntarle, Presidenta, porque en redes sociales, jóvenes, en el marco de la marcha del Tigre, le conocen en redes sociales, han convocado, Presidenta, a el perreo por la paz, con la música o la canción que se viralizó de que construyamos más preparatorias cerca de la casa. Bueno, usted se sabe mejor la letra que yo. Vamos a construir más preparatorias que queden cerca del... Pedirle su opinión sobre... A ver, ponla. Hay que construir más preparatorias que queden cerca. Esta es una chica de Jalisco. Saliendo de la secundaria, vayan directo a la preparatoria. Vamos a empezar con 25. En un evento... ni siquiera sé si fue en campaña o ya como presidenta, dije, es que hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Tal cual lo dije en el meeting, en la asamblea, dije, hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa
para que saliendo de la secundaria se vayan directito a la preparatoria. Y ya no va a haber examen del Comipems, para que todos vayan a la preparatoria que les quede más cerca de la casa. Y esta chica de Jalisco, pues hizo este video y se hizo viral. Ahora llego a los lugares y me cantan la canción, los jóvenes sobre todo. Pero fíjense lo interesante de por qué se hace viral desde mi punto de vista. Obviamente, pues, la creatividad de esta chica que hace este video. Pero segundo es porque es una necesidad. Nosotros hicimos una encuesta, o bueno, una consulta, de por qué había deserción en las preparatorias. Disminuyó mucho la deserción con la beca Benito Juárez.